Quiero compartir con ustedes en esta noche, en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 7, versículo 1, segundo libro de Reyes, capítulo 7, el versículo 1. Y la palabra de Dios nos dice lo siguiente, lo vamos a hacer todo para la gloria del Señor, amén. La Biblia dice lo siguiente: había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Y si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Se dijeron unos a otros: he aquí que el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda, dice el texto, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos. Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Hoy quiero compartir la segunda parte de las oportunidades, pero estoy enfocado en algo diferente a lo que hablamos el día domingo. El día domingo hablamos de la oportunidad del arrepentimiento, de la oportunidad del cambio, de la oportunidad de buscar a Dios en relación a lo que enseñamos, y hablamos de acuerdo a la palabra y al texto que teníamos. Hoy hablamos, hermanos, de las oportunidades que nos da el Señor para nosotros ser bendecidos, aún en los momentos más críticos, más difíciles, en los momentos más adversos que nosotros podemos enfrentar o atravesar en alguna época o en alguna área de nuestra vida. Pero una oportunidad es una circunstancia, es un momento o es una ocasión de lograr algo, como ya en algunos momentos lo hemos dicho. Es el momento oportuno para revertir cualquier tipo de situación, pero también es el momento clave para alcanzar un objetivo. Esas son oportunidades. Y cuando hablamos de oportunidades, todos los seres humanos en la vida tenemos oportunidades. Algunos las aprovechan, otros simplemente dejan que las oportunidades pasen. Pero cuando una oportunidad aparece, también aparecen, mis hermanos, las dificultades. Y lo que nosotros vemos aquí en este texto, en la palabra de Dios, es como la nación de Israel estaba atravesando por un momento de una gran crisis. Estaba atravesando por un momento muy difícil la nación, en una época espiritual, una época moral. Como nación, mis hermanos, las cosas estaban siendo muy difíciles, y la nación no estaba bien, ni espiritualmente, ni moralmente, ni socialmente. Porque cuando este tipo de crisis vienen, donde hay hambre, donde hay escasez, donde hay sequía,
mis hermanos, todo comienza a ponerse un poco más difícil y la condición y la situación a veces como que con el paso del tiempo se vuelve mucho más lamentable. Y aparte de todo esto, la nación de Israel estaba asediada y sitiada por los sirios. Esto, como consecuencia del pecado, trajo una crisis devastadora en toda la nación. Trajo sitio y trajo hambre. ¿Qué significa el sitio? Estaban cercados. No podían salir ni entrar de la ciudad. No, porque los asirios los habían cercado de tal manera que esperaban únicamente el momento en que ellos tuviesen que rendirse a causa del desfallecimiento, por el hambre, por la sed, por todo, por la sequía y por todo lo que iba a comenzar, mis hermanos, a afectar la ciudad como tal. Pero todo esto, estoy diciendo que vino por el pecado, vino por la idolatría, vino porque había una puerta abierta. Y Segunda de Reyes capítulo 6, el versículo 9 o 29 dice: cocimos pues a mi hijo, oiga bien lo que estaba pasando, y lo comimos, y el día siguiente yo le dije: da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Como reseña, este texto muestra lo grave que estaba la situación en aquel momento en la nación. Dos mujeres habían hecho un trato de entrar en lo que tiene que ver con el canibalismo. Se habían comido el hijo de una de ellas y luego entonces tendrían que comerse, era el trato que habían hecho, el hijo de la otra. Pero cuando llegó el momento, una de estas mujeres se negó y como consecuencia entonces llevaron el caso al rey, y el rey pues no tenía una respuesta, aunque no debería ser una sorpresa para ellos en el sentido de que la ley de Moisés, o Moisés en Deuteronomio les había hablado, mis hermanos, acerca de las consecuencias de la desobediencia. Pero el escenario era escalofriante, el escenario era aterrador, el escenario era muy vergonzoso. Y esto, mis hermanos, no ha sido, ni será, ni el plan, ni el ideal de Dios. El ideal de Dios es que el hombre sea bendecido, es que el hombre sea prosperado en todas las cosas, dice la Escritura. Y prosperar significa avanzar, crecer, ir hacia adelante. Eso habla de la palabra de prosperidad, de ser bendecidos en todo sentido. Ese es el plan de Dios en cuanto al ser humano, y en este caso a sus hijos, a la gente que le ama, mis hermanos, aquellos que le sirven y le buscan. Pero lo que estamos viendo acá es el resultado de la decisión del ser humano, y es un escenario en el cual, mis hermanos, Dios interviene por medio del profeta Eliseo. El escenario estaba todo dado, esperando sencillamente una intervención de Dios. Aquí el brazo de carne no tenía nada que hacer. El hombre no tenía nada que hacer. No había una respuesta, ni de parte del rey, ni de sus súbditos, ni de los príncipes. No había una respuesta ni de los líderes del pueblo. No había una respuesta de ningún otro lado. La única respuesta estaba en Dios. Y por eso Dios intervino en medio de un clima tan delicado, mis hermanos, y un clima tan complejo como el que estaban atravesando. Pero sabe, yo quiero decirle en esta noche que Dios es especialista para intervenir cuando las cosas, mis hermanos, parece que se salen de control de las manos del ser humano. Cuando parece que todo ya está echado a perder, es el momento en el cual nosotros debemos de tener la convicción, en el cual cada persona debe tener como la esperanza de que Dios puede intervenir si realmente buscamos nosotros una intervención de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, una palabra, mis hermanos, que cambia el clima espiritual de la nación. La palabra que trajo el profeta Eliseo cambió el ambiente espiritual. A eso debe acostumbrarse cada persona, cada hijo de Dios, cada creyente.
debe de acostumbrarse a tener una palabra en todo momento que pueda cambiar, romper el clima espiritual que hay, quitar la pesadez, quitar la desesperanza, mis hermanos, y traer esperanza en el lugar donde no la hay. Entonces debemos de acostumbrarnos a generar un clima espiritual diferente al que hay. Yo sé que en nuestra ciudad, en nuestra nación y quizás en muchos hogares, oye, hay un clima espiritual muy complejo, un clima espiritual delicado, pesado, tenso, donde la gente no sabe qué hacer. Pero yo quiero decirle, Dios es un Dios de oportunidades. Usted es una persona que se puede levantar en el poder del Espíritu Santo, confiado en la palabra de Dios, no por presunción, sino por una palabra de Dios, mi hermano, y cambiar el clima espiritual o cambiar la situación que se esté atravesando. Ahora, para ello necesitamos es una intervención de Dios. Porque esto no es que yo digo y se hace, no. Necesitamos que Dios esté en el asunto. Necesitamos que Dios intervenga en el asunto. Y para que las oportunidades se hagan realidad, Dios tiene que estar a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y el profeta, mis hermanos, aparece en escena y dice: mañana a estas horas habrá provisión en la ciudad. Oiga bien lo que está ocurriendo. Sí. Porque solo la gracia de Dios puede hacer de lo imposible lo posible. La ciudad se había, mis hermanos, había oscurecido, había anochecido en toda la nación. Con el sol puesto, hambre, desesperanza, muerte, destrucción, sitio. Lo que estaba viviendo, lo que ellos estaban viviendo. Pero Dios trae una palabra por medio del profeta, mis hermanos, para traer un cambio en la situación que ellos estaban atravesando. Ahora, estoy diciendo que solo la gracia de Dios es la que puede hacer de lo imposible lo posible. Solo su poder puede traer o darnos oportunidades o generar oportunidades donde no las hay. Dios, mis hermanos, tiene el poder para cambiar todas las cosas adversas, todas las dificultades. La Biblia dice que el Señor abrió el mar rojo. ¿Sí? La Biblia dice que Dios le dio a la nación de Israel agua de la roca cuando ellos estaban sedientos en el desierto. El Señor les dio agua de la roca. Le dijo a Moisés: háblale a la roca. En otra oportunidad le dijo a Moisés: golpea la roca. Y les dio agua en el desierto. Abrió el mar para que ellos caminaran. En el desierto el Señor les dio maná. Comía que ellos no conocían, alimento que ellos no habían tomado. ¿Sí? Su presencia estuvo con ellos en el desierto día y noche. Los introdujo en la tierra donde habían gigantes. Hermanos, solamente Dios puede abrir o generar oportunidades donde no las hay. Cada época tiene una oportunidad y esa es única. Los leprosos tenían la oportunidad en este momento de vestido. Los leprosos tenían oportunidad de alimento. Los leprosos tenían oportunidad de tener oro, quizás en sus manos, en su cuerpo. Los leprosos tuvieron una oportunidad que era única. Pero cada oportunidad también será de acuerdo al tamaño del desierto. Yo quiero decirle en esta noche, mi amado, mi amada, cada oportunidad será de acuerdo al tamaño del desierto que la persona a veces atraviesa. Hay quienes atraviesan tremendos desiertos como le tocó a la nación de Israel. Pero la oportunidad que Dios le dio, mis hermanos, la oportunidad que ellos tenían era única. Una oportunidad sobrenatural. ¿Cómo vieron la mano de Dios, los milagros de Dios de manera ilimitada, mis hermanos? Un pueblo el cual vio la gloria de Dios palpablemente. Pero también tenemos que decir que el desierto que ellos tuvieron que vivir y atravesar fue un desierto prolongado. No porque Dios así lo quiso, sino, mis hermanos, por decisión de ellos. Ahora,
¿Cuándo, mis hermanos, aparecen las oportunidades? Porque debemos de ser conscientes cuándo vienen las oportunidades, cuándo aparecen. ¿Cuándo es que nosotros tenemos esa bendición de poder tener oportunidades frente a nosotros? Porque muchas veces creemos y queremos que ellas vengan así como nosotros o de acuerdo a lo que nosotros estamos orando. Sí pueden venir así, pero muchas veces las oportunidades vienen de una manera diferente. Y las oportunidades aparecen cuando hay un tiempo de desesperanza. Yo veo aquí que la Biblia dice en el versículo 3, dice, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. ¿Cuántos hombres leprosos dice la Biblia que habían a la entrada de la puerta? 4. Y oiga bien, el Señor dice que eran leprosos, los cuales se dijeron el uno al otro, ¿para qué estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Ellos sabían que en la ciudad no había ninguna oportunidad para ellos. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Wow. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Ahora bien, lo que está pasando aquí en el texto es que nosotros vemos que para estos leprosos no había ningún tipo de esperanza. No podían entrar a la ciudad porque era prohibido. Si se quedan en la puerta de la ciudad, ellos dicen, nosotros vamos a morir aquí de hambre, porque la gente no se les va a arrimar. La gente no se les va a acercar porque tienen lepra y la lepra es contagiosa. Es como por decir ahora en la época que estamos viviendo, nadie se quiere arrimar a una persona que le da tos. Nadie se quiere arrimar a una persona que estornuda. Nadie se quiere arrimar a una persona que tiene fiebre, porque ya todo mundo dice, ¡ay, tiene COVID-19! Oiga bien lo que está ocurriendo aquí. ¿Cuándo vienen las oportunidades? En el tiempo de la desesperanza. Si alguien puede testificar y hablar de la desesperanza, son estos 4 leprosos. No podían entrar en la ciudad, no podían quedarse en la... si se quedaban en la puerta iban a morir. Y luego dicen, vamos al campamento de los sirios, hermanos. Qué tremendo esto. Si ellos nos dan la vida, vamos a vivir, pero si ellos nos dan la muerte, moriremos. O sea, no tenían ningún tipo de esperanzas. No había esperanza para ellos. Pero cuando es el momento que parece que no se puede hacer nada, mis hermanos, es el tiempo o el momento donde nosotros podemos comprender que en Dios, mis hermanos, podemos hallar oportunidades. ¿Sí? En Israel, la desesperación era total por el hambre que había en la ciudad. Toda la desesperación era adentro de la ciudad y fuera de la ciudad. De hecho, habían unas mujeres, como dije, que ya se habían comido un niño. Wow. O sea que esto estaba difícil la situación. Ahora, la condición del leproso, mis hermanos, le impedía poder relacionarse con otras personas. O sea que esto nos dice que ellos no tenían ningún tipo de esperanza. ¿Sí? Y la nación estaba en un desespero total por el hambre que había en la ciudad. Y aunque todo parecía nublado, había una oportunidad de parte del Señor. ¿Sí? Y parece nuestra época. ¿Cuánto cristiano, cuánto creyente, cuánta gente no está en una situación igual? No encuentran ayuda por ninguna parte. ¿Sí? Hoy ya estamos diciendo, ya se acabaron todas las ayudas del gobierno nacional, se acabaron las ayudas de los municipales, se acabaron todo tipo de ayudas. Y quizás muchos están diciendo, ¿y yo qué voy a hacer? Pueblo de Dios, hijos de Dios, personas creyentes, porque aún estos momentos difíciles también nos tocan a nosotros. Nos toca el temor, todas estas cosas, a veces el pánico. Esto nos toca porque somos seres humanos. Pero yo quiero decirle ahora que aunque las ayudas de un lado, de otro lado, todo
haya desaparecido, en Dios está tu ayuda. En Dios está tu oportunidad. Si estás en un momento de desesperanza y no sabes qué hacer, en Dios está tu ayuda. En Dios está tu socorro. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro?, dijo el salmista. Mi socorro viene de Jehová. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. El Señor es la fortaleza de los siglos. Mis hermanos, todavía nosotros podemos estar confiados, porque Dios es el que abre puertas y nadie puede cerrar. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es especialista para abrir camino donde no lo hay. No se rinde. La dificultad también trae una oportunidad. Usted me podrá decir: pastor, pero es que lo que yo estoy atravesando es muy difícil. Estoy a punto de acostarme en esta noche sin comer. Yo le puedo decir: la nación estaba a punto de desmoronarse. La nación estaba a punto, hermanos amados, de colapsar. Pero Dios apareció por medio de su profeta y le dijo: mañana a esta hora habrá alimento en la ciudad. Yo puedo decirle con toda seguridad: Dios tiene la bendición, Dios tiene la provisión, Dios tiene tu ayuda, Dios tiene tu salida. Dios es tu socorro. Él es tu socorro, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Y ellos están diciendo: vamos ahora y pasemos a los sirios. Oiga bien, porque el diablo y la sociedad, mis hermanos, y el mundo actual le hacen creer a la gente que no hay ningún tipo de oportunidades, que no hay nada que hacer. Pero yo puedo decirte con seguridad: mientras el Cristo de poder, el Dios de la gloria, esté sentado en su trono, mis hermanos amados, habrán oportunidades. No importa lo que estés viviendo, no importa lo que estés atravesando, no importa lo que estés pasando, no importa lo que estés enfrentando, hay oportunidades. Dios abre caminos en el mar y senda en medio de las aguas impetuosas. Él es el Dios de lo imposible. Al que cree, dice la Biblia, todo le es posible. Y aquí este pueblo no creyó, esta gente no creyeron, mis hermanos, a la palabra que había dado el Señor al profeta. Pero 4 leprosos creyeron. 4 personas que no tenían esperanzas. 4 personas que tenían las puertas cerradas en todo lado. Pero usted va a ver cómo el Señor los usó de maneras. ¿Cuándo aparecen las oportunidades? Cuando Dios está en el asunto. Mi amado, mi amigo, aquí sí quiero ser enfático. Si Dios no está en el asunto, no hay nada que se pueda hacer. Cuando Dios no interviene, no hay nada que el brazo de carne pueda hacer. No hay nada que el brazo de hombre pueda hacer. Y el versículo 6 dice: porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese un estruendo de carros, ruido de caballos, estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos, a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, el campamento como estaba, y habían huido, oiga bien, para salvar sus vidas. Cuando Dios está en el asunto, porque cuán fácil es para el Señor hacer cualquier cosa. Amada iglesia, amados hermanos, amigos, yo quiero decirle esta noche: cuán fácil es para el Señor hacer cualquier cosa. ¿Cuántos años lleva usted trabajando, laborando, y parece que las cosas cada día se ponen más difíciles? ¿O cuánto tiempo lleva sencillamente quejándose? Pero cuán fácil es para el Señor hacer cualquier cosa. Lo que no podemos hacer es limitar al Señor. La gente tiene la tendencia esa a limitar al Señor. No,
Él es el Dios de lo imposible. Usted no limite al Señor. La viuda a la que fue enviado el profeta Elías a Sarepta quiso limitar al Señor, pero el profeta de una vez le dijo: no, ve y hazme a mí primero la torta cocida y en las brasas, porque el Señor ha dicho: la harina no va a faltar y el aceite tampoco va a disminuir hasta el día que haga llover en Israel. ¿Cómo así que lo que ella tenía para un bocado solamente, un alimento de una tarde o de una noche, y el Señor ahora lo coge y se lo multiplica 3 años y 6 meses? Hermanos amados, no faltó el alimento en la casa de aquella mujer viuda. Ella trató de abstenerse, ella trató de limitar al Señor. El problema de la gente es que limita al Señor. Aquí lo que está ocurriendo es que ellos habían limitado al Señor durante mucho tiempo. De hecho, uno de los príncipes le dice al profeta Eliseo, como en tono burlón, uno de los consejeros príncipes del rey: si el Señor abriera la ventana de los cielos arrogantemente, sucederá eso, y si no, no. Y el profeta le dijo: aquí tú lo verás, pero no vas a disfrutar de ello, no vas a participar de ello. Y la Biblia dice que al otro día, cuando eso ocurrió, que llegó todo el alimento allá a la puerta en Jerusalén, en Samaria mejor, el pueblo lo atropelló y él murió. Y se cumplió lo que el Señor dijo. Hermanos, no podemos limitar al Señor. Amigo, usted no trate de limitar al Señor. El mismo que sanó ayer es el mismo que sana hoy y que sana mañana. El mismo que nos salvó del pecado ayer es el mismo que nos libera del pecado hoy. El mismo que te libera de las garras del diablo, que liberó de las garras de Satanás ayer, es el mismo que sigue liberando a los que están oprimidos hoy. Cristo no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo único que Dios necesita es de gente que se atreva a creerle. Es lo único que Dios necesita, amada iglesia. Amigo, lo único que Dios necesita es que usted le crea. Dios no necesita de ayuda de ninguno. No, Dios necesita de gente que le crea, de gente que tiene convicción, de gente que tiene fe, de gente, mis hermanos amados, que le honra creyendo lo que Él ha establecido por medio de su palabra. El afán, la incredulidad, la desobediencia, la rebelión, la duda, todas esas cosas limitan al Señor. Y el Señor, oiga bien, amplificó el ruido de los pasos de los leprosos. ¿Qué fue lo que el Señor hizo? Escuchar un ruido tremendo de gran ejército, un estruendo de ejército en el campamento de los asirios. ¿Cuál era el ejército que iba rumbo al campamento de los asirios? 4 leprosos. No limite al Señor. Dios estaba en el asunto. Los leprosos eran gente, amados, que eran desechados de la sociedad. Gente que la sociedad los tenía por allá de lejos. Pero Dios estaba a punto de hacer algo extraordinario a través de estos leprosos. Dios tiene que estar en el asunto. Permita que Dios intervenga en su casa. Deje que Dios tome el control. Usted por tantos años ha llevado el control. Permítale al Señor que tome el control. ¿Cuántos años lleva el control usted de su matrimonio? ¿Cuántos años hace que tiene control? ¿Cuántos años hace usted que tiene control de sus finanzas? ¿Cuántos años hace que usted tiene control de su propia vida? ¿Cuántos años hace? Deje que Dios tome el control. Deje que Dios intervenga en el asunto. ¿Qué hizo el Señor? Algo que usted y yo no podríamos hacer. No. Amplificó el ruido de los pasos de los leprosos. ¿Cómo se oiría esto en el campamento? Porque es que la Biblia dice que los sirios salieron, mis hermanos, y no pudieron recoger nada por el temor, por el pavor que cayó en ellos allí en el campamento. Dejaron todo atado, los caballos, los asnos, todas las tiendas llenas, abarrotadas. ¡Wow! Qué extraordinario es lo que hace el Señor. Cuando le damos lugar al Señor, Él hace
de las cosas imposibles lo posible. Él cambia la maldición. Él cambia la escasez en provisión. Él cambia el terreno seco, terreno árido, en un terreno, mis hermanos, donde comienza a fluir la bendición de Dios. Un terreno, hermanos, productivo, un terreno de bendición. El Señor cambia el desierto en manadero de agua. Eso dice el libro de Isaías. Dios necesita gente que le crea. Dios necesita gente que muestre su fe. Igual que lo hizo la mujer del flujo de sangre. Igual que lo hizo Jairo. Igual que lo hizo el centurión. Igual que estos leprosos. Igual que los leprosos del libro del Evangelio según San Judas. Dios necesita gente que muestre su fe. Porque cada que Dios nos da una palabra, es una oportunidad para entrar en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios. ¿Cuánta gente desperdicia las oportunidades? El Señor hizo que en el campamento de los sirios se oyese ruido, y se levantaron y huyeron, dejando todo el campamento. ¿Qué estaba ocurriendo en la nación, en Israel? Había hambre, había muerte, había devastación. ¿Qué tiempos estamos atravesando? Mucha gente habla de hambre. Hay devastación. No solo nuestra ciudad, pero también nuestra nación, hermano, está pasando por un momento muy difícil. Usted quizás no lo ve de esa forma, pero hermano, cuando uno sale a la calle, cuando usted tiene la oportunidad de ir al norte, de ir al sur, de ir al centro, usted dice: esta no es la ciudad que yo conocí hasta febrero, marzo. Usted dice: esta no es la ciudad que yo estoy acostumbrado a ver. Pero le tengo una buena noticia. Dios es un Dios de oportunidades. Él hace de lo imposible lo posible. ¿Cuándo más? Cuando actuamos diferente a los demás. Oiga bien, mis hermanos, ¿cuándo aparecen las oportunidades? Cuando una persona actúa diferente a las demás. Versículo 8 dice, en ese texto: cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron a una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata, oro, vestidos, y fueron y lo escondieron. Vueltos entraron en otra tienda y de allí tomaron y lo fueron y lo escondieron, y luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la nueva en la casa del rey. Tiene que llegar un momento en que nosotros aprendemos a actuar diferente a los demás. La persona que conoce al Señor debe aprender a actuar diferente a los demás, en todo sentido. Yo sé que estamos atravesando por un tiempo de crisis. Hace unos 4 o 5 meses la crisis se intensificó y entramos, nos ha cambiado esto la vida. De una u otra forma, esto a todos nos ha cambiado la vida. A todos. Pero aún en lo que estamos viviendo, en la época que estamos atravesando, yo quiero llamar su atención en una cosa: aprenda a actuar diferente a los demás. El que dice que es un hijo de Dios siempre debe actuar diferente a los demás. Pastor, ¿y qué es eso de actuar diferente a los demás? Oiga bien, estos varones que está diciendo la Biblia, que está hablando la palabra, eran 4 leprosos. Yo no sé durante el tiempo quién se ocupó de ellos. A alguien usó el Señor para que se ocupara de ellos. Porque aunque eran personas leprosas, no significa que hay que, mis hermanos, dejarlos de lado. Yo sé que vivimos en una sociedad, mis hermanos, que le gusta relegar a las personas. Si alguien tiene una situación que es diferente a la sociedad, a los estándares de sociedad, según esto, entonces
La gente lo relega, la gente lo deja de lado, nadie lo trata, nadie le da la mano, nadie le da oportunidades, nadie le cierran las puertas y lo excluyen socialmente. Por eso la gente termina viviendo en condiciones lamentables. Pero yo lo que quiero llamar su atención y mi atención es en esto que me deja sorprendido. Hay que aprender a actuar diferente a los demás. Los leprosos no se quedaron en los alrededores de la ciudad. Sí, yo sé que la gente está haciendo cosas que quizás no son las mejores, pero usted no puede actuar igual a lo que la gente está haciendo. Cuando la gente está haciendo lo malo, nosotros no podemos actuar de acuerdo a lo que ellos hacen. La Biblia dice, hay que vencer con el bien el mal, hay que vencer la indiferencia, hay que vencer todo aquello que nos está separando, nos está dividiendo como sociedad, como cuerpo de Cristo, como hijos de Dios, como familia. Hay que aprender a actuar como diferente a los demás. La gente está encerrada por el pánico existente. Pero yo dije, el día anterior, el sol se había puesto, mis hermanos, en un cuadro de desastre. Pero ahora el sol se levantaría en una bendición grande. Porque cuando actuamos diferente a los demás, nos volvemos provocadores, generadores de la bendición. O provocamos la bendición de Dios, provocamos que el favor de Dios venga a un lugar. Hacemos que el favor de Dios venga, mis hermanos, e intervenga. Colombia necesita hoy urgentemente el favor de Dios. Cali necesita el favor de Dios. El mundo necesita urgentemente del favor de Dios. La sociedad hoy, ahora, necesita urgentemente del favor de Dios. Pero tiene que levantarse el cuerpo de Cristo. Tienen que levantarse creyentes que actúan diferente a los demás. Donde usted está, en el lugar donde usted vive, donde estudia, donde trabaja, en el lugar donde tiene su empresa, su negocio, quien sea usted, si es un creyente, usted tiene que actuar diferente a los demás. Estamos llamados a actuar diferente a los demás. Aquí dice que los leprosos, oiga bien, entraron en una tienda y comieron. Y luego entraron, pues los leprosos querían saciar el hambre atrasada, un hambre, qué sé yo, de cuántos días. Estoy hablándole de gente excluida, como personas que están hoy, son habitantes de la calle, y ellos a veces se pasan días y días sin comer. Y cuando quizás llegan a un lugar y tienen la oportunidad de saciar el hambre, lo primero que van a buscar es la forma, hermanos, de ponerse al día con las hambres atrasadas. Es lo que está ocurriendo aquí. Lo que yo quiero, donde yo quiero que usted y yo entremos y seamos conscientes de lo que está ocurriendo. Porque cuando no somos conscientes o sensibles a lo que está pasando, no podemos actuar diferente a los demás. La Biblia dice que cada cristiano es la sal de la tierra. La Biblia dice que más vosotros sois la luz del mundo. Usted y yo, ¿qué somos? Y tomaron de allí, oiga bien, plata, oro y vestidos, y se fueron y lo escondieron, y vueltos, sí, entraron a otra tienda y allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Y luego se dijeron el uno al otro, oiga bien, nosotros no estamos haciendo bien. Si nos quedamos aquí, nos alcanzará la maldad. ¿Sí? Y si callamos, ¿sí?, no nos irá bien. Entonces se dijeron el uno al otro, vamos y hagámoslo saber al rey. Tú tienes una buena noticia que contar a un mundo en crisis. No importa que ya se haya dicho una y otra vez, ya se haya hablado una y otra vez, se haya predicado una y otra vez. Estamos nosotros viviendo en un mundo que está colapsando y se está derrumbando día a día. Pero la Biblia dice que a los que temen al Señor les nacerá el sol de justicia. Que los que temen al Señor verán la gloria de Dios.
La Biblia dice, hermano, que los que temen al Señor serán bendecidos, serán prosperados en gran manera, serán favorecidos. Por alguna situación los alcanzó la lepra, pero lo más extraordinario es que la mano de Dios los alcanzó y estuvo a favor de ellos porque actuaron diferente. Mis hermanos, los leprosos son tipos de la gente que trae las buenas nuevas. La gente hoy necesita las buenas nuevas. Hoy es un día aceptable. Hoy es un día. Es una época buena. Yo sé que no hay sino lamento por todas partes. Pero también la gente necesita hoy las buenas nuevas. Ahora, mis hermanos, el Hijo de Dios es una persona de bendición. El creyente tiene buenas nuevas que darle a un mundo hambriento. Nosotros debemos actuar diferente, hablar diferente, hacer las cosas diferentes. Ser gente de bendición, gente de buenas nuevas. El creyente debe decirle: Jesús salva, Jesús sana, Jesús libera, Jesús regresa pronto. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto y la gente debe prepararse porque Cristo viene pronto. Esta es una oportunidad para decirle al mundo: Cristo viene pronto. Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. La nación estaba a punto de hambre y Dios les dio a ellos lo que necesitaban. Mis hermanos, ¿cuándo aparecen las oportunidades? Cuando hay un corazón para compartir. Dice la Biblia en el versículo 10: vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, oiga bien, y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos atados en el campamento y el campamento intacto. Y los porteros gritaron y lo anunciaron al rey. ¿Sí? Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, el rey, como siempre, la mayoría de los reyes creen que ellos tienen la razón en todo, que ellos lo saben todo. No, los reyes no lo saben todo, a veces no saben nada. El único que conoce todo, sabe todo, que tiene control de todos los tiempos, es el Señor de señores y el Rey de reyes. Jesucristo es su nombre por los siglos de los siglos. Los demás, mis hermanos, tenemos que aprender a escuchar. Tendremos que aprender a ser sensatos. ¿Sí? Y el rey declara y le dice: yo les voy a decir qué es lo que los sirios han hecho. Han dejado todo preparado y nos han tendido una trampa y se fueron a esconder para cuando, como saben que nosotros tenemos hambre, entonces vamos a descender y apenas estemos allí en la ciudad, nos van a rodear y nos van a destruir. Hermano, todavía hay gente tan incrédula. Todavía hay gente que vive en esa condición. Porque sabe, ellos comparten su propia desgracia, pero nosotros compartimos las buenas nuevas. Y estos leprosos, como dice la Biblia, generoso pensará generosidades, por su generosidad será exaltado. Ellos pudieron haberse quedado amontonando ropa, oro y plata. No tanto ropa, pero hermanos, oro y plata. La gente hoy en día puede quedarse amontonando oro o plata, o puede compartir la bendición de Dios. Usted puede seguir convirtiéndose en un acumulador o puede convertirse en un dador. Usted puede ser una persona que es usada por Dios para bendecir la obra, o usted puede ser una persona que le gusta acumular. Pero la Biblia dice: el generoso pensará generosidades. Isaías capítulo 30. Su generosidad será exaltado. Qué extraordinario ver estas personas en la condición que estaban, pero ahora tenían un corazón amplio, un corazón para compartir. Es lo que Dios quiere. De lo recibido de la mano de Dios, nosotros podamos dar. Tenemos que aprender a tener un corazón para compartir con nuestros hermanos, con los hijos de Dios, con la gente que está a nuestro alrededor. Así muchos sean de un corazón duro y un corazón cerrado. Pero es mejor siempre dar, dice la Escritura.
El egoísmo creciente cierra la puerta y el favor de Dios. Mis hermanos, un leproso arrepentido es más usado por Dios que un creyente ritualista. Se lo voy a volver a repetir. Un leproso arrepentido es más usado por Dios que un creyente ritualista. Hay creyentes nominales, hay creyentes ritualistas, hay creyentes verdaderos. Lo que pasa es que el creyente nominal y el creyente ritualista son prácticamente lo mismo. Tienen unas pequeñas diferencias. Pero el creyente ritualista es el que profesa la fe, como dice Santiago, pero es sin obras. Estos creyentes, mis hermanos, no eran ni lo uno ni lo otro. Eran unos creyentes verdaderos. La Biblia dice que si el hombre calla, Dios usa las piedras. ¿A quién usó Dios para traer una bendición a la nación? A unos hermanos leprosos, a unos creyentes que la lepra les había alcanzado. Usted sabe la condición de Samaria. Yo quiero concluir diciéndole en esta noche: tiempo y ocasión acontecen a todos. Quizás esta es la noche de la oportunidad para ver un milagro de Dios. Usted que no ha acostumbrado a creerle al Señor, este es tiempo de volver a creer. Usted que dejó de creerle, es tiempo de seguir creyendo. Usted que dejó de confiar, es el tiempo de seguir confiando. Necesita un milagro. Usted puede extender su mano allí donde está y Dios obrará el milagro que usted necesita. No importa cuál sea el milagro, Dios es un Dios de milagros. Él sigue obrando milagros. Él es el sanador. Éxodo 15:26, yo soy tu sanador. Jeremías 33:6 habla del Señor nuestro sanador. Y nuestro sanador, primera de Pedro 1:25, habla de nuestro sanador. Él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Cualquier situación por la que estés atravesando, sea espiritual, sea física, sea económica, Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de oportunidades.